clic aquí para iniciar la emisión. No empieces a moverte. Y arranca la fiesta. Tan 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 tan. ¿Cómo que esperando a Jichan si Jichan ya está listo? No me trolees. Ahí está, muy bien. Pues empieza la salsa. A ver, así. Perfecto. Aquí se me ve bien. Movemos toda la mesa. Así, chan, chan, chan. Pam. Y aquí ya estoy centradico. Que es difícil encuadrar esto ahora. Le he puesto... Ahora os explico. ¿Así? Sí, así. Bueno, pues así. Bueno, pues muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí encuadrando todavía, terminando de repuntar. Y bueno, pues a ver, vamos a sacar las notas, que me he hecho las notas para este directo, a ver si se han sincronizado con la tablet, si no me cagaré en la madre que lo parió. Y tendré que mirarlas desde el móvil, y creo que nos han sincronizado. Me cago en la puta. Pues no, nos ha sincronizado. Pues nada, a mirar desde el móvil. Joder. Un foco, sí. Hay foco aquí y hay el foco de arriba. Va perfeccionándose la cosa, no preocuparse. A ver. Como habéis visto en el título, esta semana pues va sobre nuevo todo. Nuevo PC, nuevo curro, nueva lente y un montón de cosas nuevas más que me han pasado. Entonces mi idea pues era comentaros ahí un poquito todas ellas. Las tengo aquí agrupadas. Así que bueno, vamos a empezar por lo primero, la lente. Lo primero es que me hice de nuevo con una nueva lente en la cámara. Como os comenté la semana pasada, me cargué la lente, se me cayó la cámara de las manos y se fue a tomar por culo el objetivo. Así que nada, no pude hacer nada. Intenté arreglarlo y demás, no se pudo. Así que pedí uno por Amazon de segunda mano y funciona bastante bien por lo que vemos. Se ve bastante nítido, no hay ningún problema. Y aunque tiene algún que otro arañazo comparado con el que tenía yo antes, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Shikatanae. Pero bueno, se ve bien, funciona bien, así que no hay ningún problema. Y lo mejor de todo, me he ahorrado dinero. De casi 40.000 yenes que valía uno nuevo a costarme menos de 10.000, pues es un ahorro importante. ¿Qué más os cuento como algo nuevo? Nuevo PC y anécdotas del Mac. Bueno, pues el ordenador lo tengo aquí. Os lo voy a enseñar. Ay. Con una nueva mochila también, dentro de las cosas nuevas. Y aquí está pues mi pequeño. Como veis, la manzanica está tapada, porque soy así de guay y aunque tengo un Mac, pues no me gusta presumir. Entonces le tapo la manzana con la funda esta, que lo protege, y eso. Y nada, pues aquí está. Este es mi Mac. ¿Y por qué no se enciende? Ah, sí, ahí está. Y como no, pues mi fondo de pantalla de Goku. Y nada, básicamente eso. Todavía me estoy haciendo un poco a los controles con el Mac. Me estoy haciendo un montón de cosas con programas y demás. De hecho me he instalado el Final Cut. El Final Cut Pro, que es como el editor de vídeo de Mac. Tenía el Premiere también instalado, pero decidí quitarlo y probar el Final Cut en el Mac y dejar el Premiere aquí en el portátil este. De hecho, me copié en el Mac unos archivos de vídeo sobre un viaje que hice a Kamakura,
para hacer un próximo vídeo y demás. Y igual ese vídeo lo voy a intentar editar con el Final Cut. Así, bueno, pues para conocer un poquito lo que es la interfaz del Final Cut, aprender a manejarme, los efectos y todo esto que ya tenía aquí en el ordenador este, los he copiado para allá para que me valgan para el Final Cut. Y bueno, pues trabajaré un poquito con ello, con el tema de edición y demás, en base a más o menos lo mismo que hacía en el Premiere, pero trasladándolo al Final Cut. Si encuentro algún que otro efecto, animación o cosas así chulas del Final Cut, pues le daré caña también. El caso es que, bueno, son un montón de cosas nuevas. He estado preparándolo durante este fin de y demás. Y bueno, a ver lo que sale de ahí. De hecho, he pasado los archivos para hacer 2 vídeos. Y hoy he hecho un pequeño corto también de vídeo sobre yo patinando en el hielo. Mi primera vez aquí en Japón, patinando sobre hielo aquí en Japón. La verdad es que ha sido una experiencia bastante curiosa. Ahora os contaré un poquito en detalle, pero bueno, vamos a terminar con el tema de lo del Mac. He estado instalando también otros programas y tal para edición. He hecho ya lo de el Android Kit Studio y demás, para seguir haciendo la aplicación con la que estaba y todo esto. ¿Y qué más le he metido? Bueno, el fondo de escritorio y todas estas mierdas. Bueno, he estado un poquito customizándolo. Tengo pendiente ir a una tienda a comprar pegatinas y ponerle pegatinas por fuera de Dragon Ball, que ya he visto unas cuantas y me han encantado muchísimo. Hay una especialmente para tapar la puta manzanita de Apple y dejarle el logo de la Capsule Corporation. Y luego, ¿qué más? A ver, vamos a seguir mirando. La lente ya está, el PC ya está, patinar sobre hielo, el invierno, nieve y frío, eso es también un punto importante. Y que llevo sin estar enfermo todo el invierno por ahora y espero seguir así. Así que vamos a empezar ahora con el tema del invierno, la nieve y el frío. Comentar que bueno, dentro de lo que está siendo el invierno aquí en Japón, está siendo un invierno bastante cálido, la verdad. O sea, para ser invierno no hace relativamente frío. Comparado con el frío que hace en Asturias, por ejemplo, aquí puedes perfectamente salir con sudadera de día, de tarde, noche ya no, porque ahí ya refresca. Pero por la mañana y tal puedes salir perfectamente sin chaqueta, en plan así con la sudadera y la camiseta esta Hitotech del Uniqlo, y relativamente estás bien, no hay ningún problema, se mantiene bien. Ayer por primera vez cayó la nieve aquí en Tokio. De hecho cayó un poquito, no llegó a cubrir mucho. Aquí en las ventanas sí se cubrió un poquito, donde la ventana de la cocina sí se acumulaba un poquito de la escarcha y demás. Y bueno, era bonito verlo, o sea, no es como nieve, por ejemplo, en Asturias, que suele nevar más, o en otros sitios donde nieve bastante más. Pero bueno, me hizo ilusión ver la nieve aquí también. O sea, que se noten bien las 4 estaciones. En verano con el calor inmenso que hacía y ahora en invierno que no nevara, pues sería una jodienda, la verdad. ¿Y qué más os cuento? Hoy me fui a patinar, como os decía. Y de hecho me quedé flipando por una cosa que me sorprendió muchísimo. Niñas de 4, 5, 6 años, por ahí tendrían, patinando para adelante, para atrás, haciendo piruetas, la madre que las parió. O sea, yo me estuve ahí pegando para intentar patinar, yendo hacia atrás, porque quería aprender a patinar hacia atrás. Yo sé patinar hacia adelante y sé girar y ya está. No tengo los conocimientos básicos, ¿vale? Entonces me cogí, me leí un poquito así en Google cómo hacer el patinaje hacia atrás. Y bueno, me estuve ahí probando un rato y demás, pero es que veías a la gente y veías a las putas niñas corriendo por ahí y te quedas en plan, joder, me siento ridículo. La gente patinando, o sea, unos artistazos de la hostia. O sea, haré un vídeo sobre eso y no tuve muchos minutos allí dentro de la pista grabados, la verdad. Así que será más bien explicando un poquito esto en detalle y enseñándoos, pues, por desgracia no hay ninguna hostia mía. No coincidió que se grabara ninguna de las hostias que me pegué.
Pero sí es cierto que mientras practicaba, antes de ponerme al lado de la vallita así de seguridad e ir haciendo tranquilamente, fui un poco a lo loco y fui patinando así de frente y de repente saltar e intentar girar y pegarme una hostia. O intentar coger y frenar y levantar los pies hacia adelante para cambiar los pies y cambiar la dirección de patinaje y coger y irme de frente de morros al suelo. Me dio unas hostias bastante guapas. De hecho, me duele un poco aquí la mano y me duele donde la pierna. Y tengo la espalda también un poco jodida porque me pegué una hostia así para atrás. Bastante importante, vaya. Y nada. La verdad es que puta envidia, o sea, veías a la gente, porque había gente con patines que eran los suyos propios, vaya. Se notaba que sí que controlaban y demás. Y luego el grupo de niñas con la ropa así toda negra y poniendo por aquí con letras así como con cristalitos, así en plan Swarovski, el nombre del equipo al que pertenecían y haciendo piruetas ahí en el medio con todos los conos separados de la gente, ahí dando vueltas. Bueno, es que era exagerado, profesionales, pero vamos, desde bien pequeñas esas crías, cogiendo, poniéndose la pierna aquí en la cabeza y mientras estaban girando. Es que era increíble de verlo, de verdad. O sea, cuando prepare el vídeo ya lo veréis. Si voy otro día a patinar, intento hacer un poco más extenso el vídeo para que haya más material. Pero es que la verdad me hizo muchísima gracia. Y luego también, claro, había gente torpe como yo y gente más torpe que yo, que se metían más hostias. Me hizo gracia especialmente un niño rechoncho que había con gafitas y demás. Iba con un casco, iba con rodilleras, iba súper protegido el crío, la verdad. Y estaba todo el rato agarrado ya a la valla intentando moverse y demás, y cada 2x3 metiéndose culazos. Era muy divertido verle caer, la verdad. Y luego había un señor así un chaval así un poco mayor, de unos entre 20 y 30 años, más o menos como yo. Y también se metía unas hostias curiosas. Luego había una chica que iba con los zapatos, o sea, con las botas de patinaje un poco sueltas. O sea, a la mínima que se cayera esa chica, yo creo que se retorcía el tobillo, pero fijo. Iba acompañada ahí con un tío en plan, ay, tomonos. En plan, ay, pues vamos a hacer una cita al esquí. ¿Cómo se dice? Ski rink. Mierda, ¿cómo se dice en español? Pista de patinaje, eso. Una cita a la pista de patinaje, muy divertido y muy romántico ahí. Ay, ven conmigo, Nichan. ¿Y qué más? Así anecdótico. Bueno, sí, no te dejaban andar con el teléfono dentro de la pista, tenías que estar en la parte de fuera y no desde atrás del cristal, o sea, era dentro, pero no en el hielo, sino donde los bancos. Si estabas fuera no te dejaban grabar, si estabas dentro de la pista no te dejaban tampoco sacar el móvil. De hecho, hubo varias personas que lo sacaban y les llamaron la atención, japos. Y nada, bueno, todo bastante divertido. Vamos a leer un poquito los comentarios ahora que vamos a hacer casi 15 minutos. Antes de seguir contándonos más cosas, a ver, Daniel Suárez, ¿qué tal fue la semana, crack? Recuerdos desde los compañeros de la Felguera. Un saludo, Dani, tío. Cristian aquí está otra vez, una semana más, preguntando qué tal la semana y por el foco. Céfiro, hola, ¿qué tal? Yonman, arigato. Arigato, ¿por qué? ¿No sería konnichiwa o konbanwa? Falta otro a la derecha. Sí, pero bueno, no hay presupuesto, hombre, hay que ahorrar ahora mismo. Este mes, con el tema del Mac y el viaje de... es verdad, os tengo que contar que me vuelvo a España, otra vez, no sé si lo dije la semana pasada, pero si no lo vuelvo a decir ahora. Pero con el tema del viaje y el Mac, pues este mes ha sido bastante de gastos, vaya. Daniel Suárez, hay que poner correa a la cámara. Joder, es que lo tenía en las manos. El problema era que estaba frío y bueno, pues por lo menos aprendí que no volveré a coger la puta cámara sin ponerme la correita aquí a la mano. Cristian, bien, la manzana mejor escondida, efectivamente. Mientras que otros la enseñan ahí con orgullo, yo no, yo la prefiero tapar y ponerle cualquier otra cosa. Oliver, hola, ¿qué tal, tío?
Bueno, aquí en Bilbao tampoco está haciendo mucho frío, solo por la noche. Sí, la verdad es que con la tontería del cambio climático se nota en todos los sitios el tema de la nieve y demás. Y del frío, porque yo recuerdo cuando era pequeño y en Asturias haber nevadas y ahora no las hay. No las hay como antes, vaya. Así que sí, el cambio climático nos está jodiendo para bien. En este caso, porque bueno, inviernos no tan fríos es bueno, yo creo. Oliver, Rubén, son profesionales, sí, la verdad es que eran pros. Patines si tienes, fotos de la zona enseña aunque sea con el móvil. Ah, ¿queréis que os enseño? Os enseño lo que grabé un poquito así por encima con el móvil. John Man, esos deportes si no empiezas antes de los 10 casi que no sirves, a menos que seas un prodigio. Imagina los hostiazos con el celular en la pista. Pues la verdad es que sí, sería importante. Así seguro que las compañías de teléfono se forrarían por el tema de pantallas rotas y demás. Aquí en primavera hizo más calor que en verano. Joder, pues tela. A ver si os puedo enseñar un poquito de algunos vídeos. De primeras, os voy a enseñar fotos. A ver. ¿Sí? Así. Bueno, esto eran mis patines. A ver si... Claro, es que lo tengo que alejar para que se enfoque. Si lo pongo cerca no se enfoca. Esto no, esto es comida. Ah, no se ve, no lo veis bien. Esto es la pista, pero es que claro. Bueno, sí. Aquí se puede ver algunas niñas patinando. De hecho, este grupito de aquí. Esta niña debe tener lo menos 7 años. Y ahí estaban en el circulito, que no sé si lo veis, no se ve. ¿Veis por aquí el cono? Aquí hay otro cono y por aquí está delimitado con conos también. Y luego pues nada, aquí patinando y por aquí ando yo en algún sitio. A ver. Mira esto, Van a pasar a las niñas. A ver si se ve. Míralas. Pegando brincos ahí en mitad de la pista. Ahí va otra, ya verás. Está caminando para atrás. Y por ahí voy yo. Ese soy yo. ¡Y pum! Esa era una. Luego aquí hay otro vídeo que este está mal grabado, así que lo tendré que editar. Y este era el último vídeo en el que iba a hacer ahí un sprint, todo guapo, desde el fondo de la pista, para llegar a cámara en plan, ¡ey! ¿Qué pasa? Y ahí va a toda velocidad y... ¡Bum! Y esa era la idea de intentar hacer el amago de saludo. Y la verdad es que, ya te digo, yo me lo pasé muy bien. Hacía tiempo que no patinaba. De hecho, en Gijón, allí en Asturias, una vez al año sí que iba a la pista de patinaje de hielo, en Navidad y demás. Y se pasa muy bien, la verdad. Muestra la comida. Pues la comida esa, de hecho, no sé si es el bento del otro día que me llevé al trabajo. Espérate, que lo confirmo. Sí, es el bento que me llevé al trabajo. Mira, os lo enseño. Estos son unos fideos de Nagasaki especiales. Y esto es pollo, simplemente. Bueno, y esto es pollo, simplemente. Pollo crunchy. Y yo aquí, pues, en el trabajo viendo... No sé si lo veis. No se aprecia, pero bueno. El Hobbit. Estaba viendo el Hobbit. Porque en este nuevo trabajo, ahora os contaré un poquito sobre ello, no tiene wifi público. Entonces, a la hora de la comida es un poco coñazo. La verdad. O sea, menos mal que descargo cosas, las meto en la tablet y tengo entretenimiento. Joder, menos mal que tengo aquí el agua. ¿Qué más? A ver, os cuento. Patinar sobre hielo, invierno, nieve, frío, ya está. Sin estar enfermo en todo el invierno. Pues eso es un logro que, sinceramente,
me llama la atención y me sorprende, porque normalmente por el invierno yo soy propenso a tener amigdalitis y faringitis. Y la verdad es que me sorprende no haber pillado nada todavía. O sea, como os digo, tampoco es que haga un frío excesivo, pero no sé, o sea, siempre me ponía malo. Siempre me he puesto malo en invierno y es raro que todavía no me haya pasado. De hecho, el año pasado, creo que antes de venir a Japón sí que me puse malo en Asturias. Cuando vine aquí luego, enero, febrero, no me puse malo. Sí me puse malo de la garganta, pero fue por culpa de catarro, de haberlo cogido cuando empecé a trabajar en la escuela y los niños me lo pegaban. Pero bueno, lo que se ve, lo que toca, vaya. Quien con niños acuesta, pues mojado se levanta, como se suele decir. Y ahora pues os paso a contar un poquito sobre mi nuevo trabajo que empezó el miércoles. Wow, Nihon Nexus, desde la comunidad de Amino de Japón te echan de menos, sube también los vídeos ahí. Wow, es verdad, hace tiempo que no toco nada de eso. Pues Nihon Nexus, tú puedes compartir mis vídeos también si quieres por ahí, para que no si se me olvida lo que sea, los vídeos que suba al canal, siempre os digo, compartirlos para poder llegar a más gente. O sea, las comunidades que estéis y demás, o los grupos que estéis, que de gente que le pueda interesar temas de Japón, pues compartir estas cosas que, jolín, llegan a más gente y yo creo que casi gustan más. Otra forma de colaborar conmigo y con el canal, para hacer que crezca un poquito más. Y ahora pues eso, os voy a comentar un poquito sobre mi nuevo trabajo que empezó el miércoles. No exactamente administrador de redes, como dice Cristian, pero la verdad es que es un poquito curioso, la verdad. Empecé y se supone que estoy preparando ordenadores para un hospital, con un programa interno, trabajando con máquinas virtuales y demás. Tampoco puedo dar muchos detalles, ¿vale? No os puedo contar demasiado en profundidad sobre lo que hago porque, bueno, tuve que firmar un contrato de confidencialidad y en este caso, pues, os puedo dar pinceladas y poco más, ¿vale? Pero bueno, el caso es que estamos preparando ordenadores y demás para esto, pero bueno, es que tampoco preparas mucho a lo largo de estos 3 días. El primer día fue un poco en plan, mira, pues vas a hacer esto, esto y esto. Y me pusieron con un ordenador y me dijeron, pues tienes que seguir este papel. Todo escrito en japonés. No hay posibilidad de tenerlo en PDF y buscar kanjis y demás. O sea, es jodido. Es jodido, pero estoy aumentando vocabulario. De hecho, luego os leeré una lista del primer día. De los primeros días de esta primera semana. En las palabras que he anotado y demás. Y nada, bueno, ir siguiendo un poquito la guía de lo que te dicen sobre cómo lo tienes que preparar, lo que tienes que revisar, porque tienes que ir haciendo checklist para dejarlo todo preparado. Y lo que no esté preparado, pues lo tienes que preparar tú. Y nada, la verdad es que, bueno, es un trabajo bastante sencillo comparado con el tema de programar. Programar me gustaba más, además, y te hace romperte más la cabeza. Esto es simplemente seguir pasos y ya está, tampoco tiene mucha ciencia. Pero bueno, es donde me han metido, sobre todo para acostumbrarme a trabajar en una empresa japonesa y mejorar mi japonés. El caso es que, por ejemplo, hay tareas que es copia de archivos entre la máquina virtual o el ordenador o lo que sea, pasar archivos de un USB o tal. Y bueno, pues son archivos grandes y algunos tardan pues hasta 1 hora. Bueno, pues ¿qué hace Rubén en 1 hora? Pues como no tengo nada más que hacer, más que mirar el ordenador y esperar a que se copie, pues yo ya dije, oye, ¿puedo ponerme a estudiar? Y me han dicho, sí, puedes hacerlo. De hecho, una de las normas de la empresa es, no se permite el uso de teléfonos móviles, no se permite el uso de memorias USB, no se permite el uso de tablets y no se permite el uso de ordenador propio. ¿Por qué? Porque la empresa es muy hermética cerrada
e impide cualquier filtración. Para impedir cualquier filtración, pues tiene una serie de normas y demás. El tema es que, por ser guiri, me dejan meter el teléfono por si tengo que consultar el diccionario en algún momento, y me dejan meter la tablet porque es donde yo tomo notas y donde yo puedo estudiar. De hecho, no he probado a llevar el... Bueno, lo llevé el primer día, pero no lo saqué. El Mac. Si esta semana se repite la situación de tener que estar tanto tiempo parado, voy a coger y decir, oye, ¿me puedo traer el ordenador y dedicarme a programar? Porque no tengo nada más que hacer. Porque me toca los cojones estar sentado sin hacer nada y que pase el tiempo. Tener que esperar a que pase el tiempo. Es un coñazo. Entonces, bueno, pues a ver lo que pasa. Y nada, la verdad es que es bastante entretenido por la parte de que me permite estudiar y que me va a suponer un extra en el sueldo y bueno, pues estoy aprendiendo otras cosas nuevas, distintas. No tiene nada que ver con programar, no es muy difícil, pero aprendo kanji, aprendo vocabulario, estudio y todo bien. ¿Qué más le puedo pedir? Yo mientras pueda seguir estudiando, yo soy feliz, en verdad. Oliver, ¿es rentable ir a Japón siendo programador? Bueno, en mi caso sacaré la ingeniería en informática. Hombre, pues yo no sé lo que cobrarás en tu país como programador, pero aquí relativamente se cobra más que en España. Yo los sueldos que he visto no los he visto en España nunca. Desde, yo qué sé, el mínimo que pueden ser 1.600 euros, tranquilamente. En España no lo cobras nada más empezar. Necesitas algo ya de bagaje, vaya. Y luego sueldos, por ejemplo, de más de 5.000 dólares y demás. Yo tampoco los he visto en España, de 5.000 euros. No he visto un sueldo de esos en mi vida, vaya. Ni una oferta ni nada. Así que yo creo que sí, te compensa. Y la vivienda, pues bueno, depende de dónde te quieras vivir. Aquí en Japón, relativamente es más barato que en España, de hecho. Haciendo cálculos, yo antes de venirme de más, haciendo cálculos de por ejemplo la vivienda comparada en Madrid, en Barcelona y demás, la vivienda aquí en Tokio sale más barata que en Madrid. John Man, ¿otro trabajo diferente al de la semana pasada o sigues en el de programador? ¿Qué pensaba que estabas aprendiendo? No recuerdo qué framework, lenguaje nuevo, Ruby en Rails creo, hace 2 semanas. No, estaba trabajando con JavaScript y estaba trabajando con el framework y lo diré, de React. Cristian, yo empiezo las prácticas en menos de un mes. Aquí siendo ingeniero se gana como 1.500 a 1.700 dólares siendo ingeniero. Un programador aquí gana 600 a 800 dólares. Quiero ir a Hakone o Osaka. Bueno, en Osaka hay menor... O sea, no es que haya menor oferta. Comparado con Tokio sí que hay menor oferta laboral. Pero también te van a exigir más japonés probablemente. Aquí en Tokio probablemente tengas más opciones. De todas formas, pues bueno, todo es cuestión de labrarte un currículum y una vez que tienes un buen background, pues ya puedes tener más opciones para escoger, básicamente. Y en Hakone, pues no creo que tengas muchas ofertas de programador, la verdad. Madre mía, cómo estoy bebiendo hoy, me estoy quedando sequísimo. Y nada, pues eso, en este trabajo nuevo, pues la verdad, no tengo mucha relación con los compañeros, por ejemplo, comparado con la otra empresa, donde era un ambiente mucho más distendido, era mucho más casual y permitía, pues, aparte de, como os dije anteriormente, tomarme un descanso ahí cuando me diera la gana o ponerme a trabajar con pesas o lo que fuera, estudiar lo que yo quisiera. No, esto pues tienes que hacer esto y punto. Pasa que claro, como no puedo hacer nada mientras el ordenador está copiando, más que esperar, pues entonces tengo la suerte de que me dejan estudiar y ya es bastante. Daniel, ¿cuántas horas trabajas y cuántos días de descanso tienes? Pues a ver, técnicamente en esta nueva empresa trabajo 4 días. Y tengo 3 días de descanso. De esos 3 días de descanso,
dependiendo de, por ejemplo, este mes no tengo que volver a la otra empresa, donde estaba antes, a la branch principal. El mes que viene sí tendría que volver, en teoría, un día a la semana, con lo cual me quedarían 2 días de descanso. Trabajaría 4 días en esta empresa, un día iría a la otra y 2 días de descanso. ¿Qué pasa? Que como el mes que viene me voy a ir a España y voy a pillar 2 días de trabajo, pues esta semana en vez de trabajar 4 días, voy a intentar trabajar 5. De hecho se lo he pedido. Todavía no me han dicho que me lo concedan ni nada. Pero bueno, a ver si me lo dan y por lo menos no tengo que trabajar cuando volviera de España, el fin de semana ese, tendría que trabajar los 2 días. Y sería un tute porque entre el viaje y demás no podría descansar apenas. Y bueno, pues sería bastante durillo, la verdad. Pero en cuanto a las horas, pues entro a las 9 y salgo a las 6 y tengo 1 hora de almuerzo. Con lo cual, pues bastante bien, la verdad. 8 horitas, lo normal. Oliver, soy algo tacaño, por eso busco esa clase de opciones. Bueno, yo también miro bastante por el dinero, sobre todo de cara a cuando estoy en fase de ahorro. Y primero estaba en fase de ahorro para venirme a Japón y ahora que estoy en Japón estoy en fase de ahorro por lo que pueda pasar ahora este año que viene, porque supuestamente al haber estado aquí un año trabajando y demás, este año que viene pues me va a tocar pagar impuestos. Y creo que me va a tocar pagar bastante. Aunque me han ido descontando a lo largo del año, por la empresa y demás, me han descontado bastante del sueldo. Creo y temo que a lo mejor tenga que pagar. Entonces, bueno, pues prefiero tener ese dinero y así por lo menos me curo de espantos. Cristian, no sé si te lo pregunté, pero ¿hasta cuándo estarás más o menos trabajando en la nueva empresa, vale? Pues no lo sé, es que no me han dicho fecha. De hecho, este fin de semana he escrito a mi jefe para preguntarle, porque yo he firmado el contrato de confidencialidad y he firmado el contrato con la nueva empresa, con mis datos y de dónde venía y todo esto. Vale, pero es que yo no he firmado nada ni de condiciones salariales, ni he firmado nada de tiempo. Entonces no estoy seguro de si me dejarán aquí hasta que se termine el proyecto en el que me van a necesitar para lo del tema de lo del hospital, que supongo que terminaremos hacia febrero o marzo, no estoy seguro. Porque lo querían sacar de cara al nuevo año fiscal, de cara a abril. Así que supongo que lo dejaremos todo preparado y demás para marzo como muy tarde. Y claro, a partir de marzo también estaba pendiente lo de la otra empresa de videojuegos. Entonces, a lo mejor coincide de que termino el proyecto este y empiezo en otro sitio, o antes de terminar me mandan para otro sitio, no lo sé todavía. Yo le he preguntado y a ver lo que me responde para la semana que viene. Johnman, ¿qué nivel de Japón consideras el mínimo para que te contraten como programador? De japonés, te refieres, supongo. Depende, a ver, depende porque no es lo mismo que vayas a trabajar a una empresa internacional en el cual no utilices el japonés, a que vayas a una empresa japonesa en el cual tengas que utilizar solamente el japonés. La diferencia es bastante grande y mínimo un N3. La mayoría de las empresas lo mínimo que te piden es un N3. La mayoría te piden un N2. Y si no lo tienes, pues por lo menos ser capaz de hablar bastante, de tener fluidez. De hecho yo no tengo el N2, tengo el N3. Y lo que contaba, yo la mayoría de las entrevistas, aunque podía hablar, me decían, no, necesitas un certificado. Y yo, tu puta madre, si me estás viendo que te estoy hablando, no va a cambiar mucho. Pero bueno, me saqué el N3 y ya está, es suficiente. Y de hecho en esta nueva empresa, a pesar de que, bueno, mi nivel de japonés sigue siendo el mismo, pues son bastante pacientes conmigo y la gente muy maja y demás. O sea, a pesar de que no tengo gran fluidez y hay muchas cosas que, por ejemplo, a lo mejor hay kanjis que no puedo leer y le tengo que preguntar a mi compañero, oye, ¿esto cómo se lee? Y luego busco el significado. Ahora os contaré ejemplos de palabras y demás. Oliver, impuestos son como una patada en los huevos. Pues sí, la verdad es que sí, porque no bastante que te descuenten a lo largo del año como para que encima tengas que pagar a final del año fiscal.
De hecho, en 2 semanas probablemente tenga que sacar los papeles de todo eso y entregarlo a mi empresa para que me lo hagan. La suerte es que no lo tengo que hacer yo. Me lo hace la empresa directamente, con lo cual, de puta madre. Yo encantadísimo, vaya. Cristian, ¿vas a seguir programando en algunos ratos de tu tiempo libre? Pues sí, joder, yo tengo que seguir formándome. De hecho, quiero seguir estudiando temas de React y quiero intentar seguir trabajando lo que estaba haciendo en Kotlin, la aplicación en la que estaba trabajando. El tema es el tiempo libre que tengo, que no es mucho, la verdad. Y aparte, pues estoy estudiando más japonés y demás, como os decía. De hecho, aparte del vocabulario técnico que me estaba haciendo, que me hice y que estoy estudiando, pues ahora, por ejemplo, mira, os voy a comentar un poquito las palabras que he estado viendo y demás este día. Aquí está. Mira, aquí tengo la lista. Os la enseño. Y no se ve. Me cago en la luz. Si me enfoco aquí la luz. No, peor todavía. Pues... No se ve. Ah, sí, mira, sí se ve. Pero así porque se ha ido la luz. Bueno, pues ahí tenéis una lista muy grande. Y en cuanto toca la pantalla no veis nada. Pues así que vais a tener que hacer fe de lo que está escrito. Pues por ejemplo, mira, una de las primeras cosas que aprendí fue comprimir. Porque ya que estamos trabajando con archivos RAR y demás, pues la palabra comprimir. Como estamos trabajando también con servidores, con máquinas virtuales, pues servidor virtual y todo esto, pues actualización, hacer una nueva desde cero, una distro desde cero, información, personal o individuo. Esto fue referente al aspecto personal. Una de las normas de la empresa, esto me hizo mucha gracia. ¿Cómo es la palabra? Aquí está, kabi, pomposo, esplendoroso, demás. Se supone que no puedes vestir con ropas demasiado llamativas. En el caso de las mujeres se refiere a que no pueden llevar escotes provocativos, ni minifaldas, ni cosas así. Y yo pregunté, porque a ver, en el caso de las mujeres es comprensible. Se entiende bastante bien lo que es ropa de ese estilo. Pero en el caso de los hombres pregunté, ¿y qué es la ropa pomposa? ¿Qué es este tipo de ropa en un hombre? Digo, ¿qué significa? Que no puedo ir en camisetas de tirantes, lo típico, o camisas ajustadas, o el pantalón vaquero ahí marcando todo el tema, toda la merienda. Y me dijeron, no hay explicación. O sea, no hay explicación, no sabemos cómo puede ser un hombre. O sea, me dijeron lo mítico, no ir en sandalias, no ir en pantalón corto, ese tipo de cosas, que dije, bueno, vale, eso es lo normal. Pero, ¿qué es lo que se considera ropa extravagante en un hombre? Y dicen, no hay. Pues no hay restricción en un hombre. Un hombre puede ir como le dé la gana, básicamente. Y las mujeres, pues eso, no enseñando demasiado, vaya, básicamente. Luego, ¿qué más? A ver, palabras así más raras. Custodiar, almacenar, apariencia personal. Esto referido a lo de antes, lo que os decía. Luego, bueno, como son temas médicos, estoy aprendiendo también palabras médicas, estoy aprendiendo enfermedades. Por ejemplo, high-end, pulmonía, cosas así. Yo qué sé, ¿qué más? Bueno, también como... ¿Por qué fue esta palabra? No me acuerdo. Butsuri, o sea, física, leyes de la naturaleza. No me acuerdo por qué estaba esta palabra. Pero bueno, ¿qué más da? Cosas así. Luego QU compartido por el máquina virtual compartida y demás. Reiniciar el ordenador. Que a pesar de que ellos dicen ristato dentro de las opciones del ordenador, cuando le das a apagar, suspender y todo esto, no pone ristato. Pone Saikido. Y me hizo mucha gracia porque a pesar de que en todo el momento dicen ristato, igual que para las actualizaciones dicen updato. Vale, pues a pesar de que dicen updato, la palabra es koshin.
Y dentro de las actualizaciones, por ejemplo, de Windows en este caso, sí te pone Koshi, no te pone update. Pero bueno, japoneses utilizando Japanglish. Nada nuevo. Y se acabó el agua. Y no la voy a aplastar porque si no os mato con el micrófono aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Nada, eso, bastantes palabras, la verdad. Y trabajando en el tema de vocabulario. Mejorando también el mazo de cartas que tenía para el N5. Estoy mejorándolo un poco porque, joder, tengo mucho tiempo libre. Como no tengo internet, no me puedo dedicar a mirar chorradas. Tampoco me voy a poner a mirar a una película mientras estoy trabajando. Ya que me dejan estudiar, pues por lo menos utilizo ese tiempo en mejorar los mazos de estudio que tengo, de palabras y demás. El que tenía desde hace tiempo ya, del N5. Y luego estudiando pues con kanji y todo esto. Pero bueno, poco a poco. La verdad es que los días se me han hecho bastante largos. Y el hecho de no tener mucha comunicación con el resto de compañeros, pues es un poco jodiendas. Es cierto, y ahora os voy a contar una anécdota ya de esta primera semana, que cuando hice la entrevista, una de mis primeras preguntas fue si todo el mundo hablaba solo japonés o si había alguien que hablara inglés. Y bueno, pues mi superior, en este caso, mi bucho, mi jefe de departamento, me dice, pues hay una chica bastante mona que habla inglés. Me dice, sí, Saito-san habla inglés. Y yo, vale, perfecto. Por lo menos una persona, gracias. Podré hablar con alguien de manera más fluida, porque normalmente, a ver, no tengo problema en hablar en japonés. De hecho, con mis compañeros yo hablo en japonés siempre, no tengo ningún problema. El problema es que en una empresa japonesa, muy japonesa como esta, y siendo todos japoneses, pues la mentalidad de la gente es muy japonesa. Y lo que eso significa es que son muy cerrados. Y... joder, pues yo no soy así. Yo soy todo lo contrario. Y a mí me gusta hablar. Y me gusta conocer a gente nueva. Y bueno, aunque es cierto que compañeros de mi otra empresa que están trabajando allí me dijeron de ir este viernes a beber con ellos y hacer ahí nomikai después del trabajo, pero no podía, estaba ocupado, con lo cual pasé. De hecho, este mes es que he gastado bastante, no tengo ganas de gastar más. Hasta que no cobre a finales de mes y vea cuánto me ha aumentado el sueldo y pueda saber con cuánto dinero me puedo manejar, pues no quiero andar gastando lo tonto, vaya, básicamente. El caso es que, bueno, me comentó que había una chica muy mona que se llamaba Saito-san y nada. Y yo, pues venga, para allá. Y el primer día, pues nada, yo estuve centrado en mi tema de trabajo y demás, a mis cosas, aprendiendo lo que tenía que aprender. Y yo, vale, perfecto. El segundo día, el jueves, pues cojo y le pregunto, yo, hey, tú me dijiste que había una moza que hablaba inglés, ¿dónde está? ¿Quién es? Me dice, sí, espera un segundo, estaba haciendo cosas y demás. De repente se coge, se levanta corriendo y dice, Saito-san, tic, tic. Y luego me dice, Rubén-san, ven. Y yo, para allá. Y yo, madre mía, que la vaya a llamar ahora aquí en mitad de todo el mundo. O sea, no me puede decir, es esa, está allí o cualquier cosa. No. Coge, nos hace a los dos levantarnos y presentarnos y hablar ahí un rato. Y estuvimos hablando un rato y coge y se va. Y nada, pues estuvimos ahí un rato hablando hasta que, bueno, era los últimos 15 minutos así de trabajo. Y estuvimos hablando ahí un cacho y fue en plan, pues llevamos aquí un cacho hablando. Igual deberíamos de volver a trabajar y ya seguiremos hablando en otro momento, ¿no? Y yo, sí, igual sí, Y nada, la chica pues muy maja y demás. De hecho, el viernes, el último día, íbamos a comer juntos y demás. Lo que pasa que ella salió a una hora y se fue a otro piso. Yo me quedé en el mismo, pues no tenía ganas de moverme, ni tenía ganas de buscarla, ni de andar haciendo el pollas. Me quedé simplemente a lo mío, a comer y a ver mi película. Pero fue muy divertido porque luego me dice, ¿dónde te metiste? Y yo, ¿cómo que dónde me metí? Y yo fui al comedor. ¿Y tú? Y dice, yo también. Pero es que yo salí a las 12, ¿a qué hora saliste tú? Y yo, pues yo más o menos sobre la 1 o así.
Y dice, ah, claro, es que no te vi, no coincidimos, yo quería hablar contigo. Tío, pues haberme avisado, ¿qué quieres que te diga? Y nada, bueno, al final pues cuando acabamos de trabajar y demás, salimos juntos y me pidió el line y demás. Y por lo menos pues ya tengo un contacto con alguien en la nueva empresa. Que quieras que no se agradece. Ay, un segundo que voy a ir por una botella para seguir bebiendo. Ah, no, sí tengo aquí, creo. Sí, tengo aquí esta. Bien. Ay. Me moriré. El caso. Que nada, ahora por lo menos estoy en contacto con ella. Y nada, ya me ha dicho de quedar y demás. Bastante maja la chica, la verdad. Y el próximo día pues a ver si comemos juntos, nos ponemos un poquito a la orden. De hecho me habló en español. De hecho cuando le dije que era español me dice, ah, hola, buenos días. Y mierdas así. Muy poco, pero muy divertida, la verdad. Por lo menos se ve que es comunicativa, que no es como el resto que son más osos que un pie. Entonces no me aburriré, por lo menos. Y de hecho otra de las cosas que me quieren hacer es meterme en el departamento de ella. Porque como el último día, el viernes, no tenía nada que hacer prácticamente, me tiré es que todo el día diciendo, oye, ¿puedo hacer algo? Es que ya he terminado todo lo que me habéis dado. No, estudia. Y yo, joder, pero es que me siento mal. Estoy en mi horario de trabajo y estoy haciendo cosas personales. Vale que lo haga si el ordenador está parado o lo que sea, pero es que no tengo nada que hacer. Mandarme algo, mandarme a hacer cafés, mandarme al departamento que está allí, mandarme al que está para allá, me da igual, pero mandarme algo. Ana, estudia. Y yo, bueno, pues vale. Me parece estupendo. Y la verdad pues se me hizo un día bastante pesado, porque es que estuve todo el puto día estudiando, repasando kanji, repasando formas verbales, repasando cosas, porque es que no tenía nada que hacer. Y es que me sabe mal que me paguen por eso, pero bueno, es lo que hay. Y una de las cosas que me habían sugerido era ayudar en un departamento haciendo una base de datos en Access. No sé por qué cojones hacen una base de datos en Access, pero ahí está. Y luego otra de las cosas que me dijeron fue en el departamento de esta chica, de Saito-san, para el tema de redes. Trabajar con routers que tuvieran problemas en las casas o no sé qué hostias. Temas de reparaciones y no sé qué mierdas. No me quedó muy claro, la verdad. Porque, bueno, yo cuando estudié programación estudié algo de redes, pero no era algo que me entusiasmara demasiado. Y sigue sin ser algo que me entusiasme demasiado. Sinceramente, para estar trabajando en eso y estar trabajando en lo que estoy ahora, prefiero esto. Daniel Suárez, final de temporada, ¿continuará o de episodio? Vaya historia, parece una serie. No, hombre, esto es el principio. Esto es como conocí a vuestra madre, el episodio piloto. Practica React. El problema es que el ordenador que tengo, Cristian, no es mío. Ni es un ordenador de la empresa. Es un ordenador externo. Es un ordenador de los del hospital. Yo cojo el ordenador, meto lo que tengo que meter, hago lo que tengo que hacer, dejo el ordenador listo, se mete en una caja y se envía. Cojo otro ordenador y hago lo mismo, pas. O cojo memorias USB, que también las tenemos que preparar. Y es hacer eso. No es un ordenador que sea mío que pueda meterle cosas o hacer cosas o lo que sea, ¿no? De hecho, ya es lo que decía, si por lo menos me dejaran llevar mi Mac, pues mientras está haciendo algo, pues estoy con el Mac ahí programando, estoy practicando React o lo que sea. Quieras que no, aunque no esté conectado a ninguna red. De hecho, como no tiene entrada de RJ45, pues no me pueden decir, ey, es que estás conectándolo a la red. No tengo. Así que no hay drama por ello. Y como no tienen wifi, pues tampoco hay posibilidad de filtrar datos ni hostias. Pero bueno, me parecería mucho canteo, la verdad, también. Todo el mundo haciendo ahí las cosas y yo con mi ordenador. Aunque es cierto que el último día vino un pavo y se puso a mi lado con un ordenador suyo,
con una tablet suya y con un móvil suyo, y yo me quedé en plan, ¿y este tío quién cojones es y por qué nadie le dice nada? Debe ser uno de los jefazos o algo. Pero iba vestido normal, o sea, no iba ni con traje ni hostias, iba ropa de lo más pancha. Y me sorprendió porque, joder, se supone que no pueden pasar esos dispositivos, que a mí me lo dejan pasar pues por ser especialito, por ser el guiri tonto. Y ya está. Pero bueno, el caso, que a ver cómo se da esta nueva semana. Espero que pueda hacer muchas más cosas, que me pueda sentir un poquito más útil y que realmente vaya a hacer algo por lo que me paguen, joder. No dedicarme a estudiar todo el rato. Que joder, que es que de verdad que me sabe mal. Yo ya me imagino a final de mes me va a llegar un sueldo que evidentemente es más alto del base que tenía de antes, y voy a sentir que me han pagado por estar estudiando un mes. Por estar estudiando japonés, porque ni siquiera es informática ni nada. En plan, boom. Lo que sí me he dado cuenta, y esto también es en general, no solamente por mi caso, es que en el tema empresarial, yo lo poco que trabajé en España, la gente no estaba tan parada, ¿vale? Aquí he visto a la gente bastante parada y la productividad no es muy alta, la verdad, por lo menos en esta empresa. Y me he quedado en plan, o sea, estás aquí por echar horas, básicamente. Porque, joder, puedes estar haciendo otras cosas. Pero no, tienes que estar aquí hasta esta hora, aunque no tengas que hacer nada que hacer. Entonces te están pagando por no hacer nada. Le sobra el dinero a la empresa o algo, no sé. No sería más evidente, más producente coger y mandar a casa al empleado y que descanse, y así el día siguiente pues estará más fresco o algo, no sé. Yo esto de trabajar por trabajar lo veo un poco absurdo, pero bueno. Si son felices pagando a la gente por no hacer nada, pues, ¿quién somos nosotros para contradecirlos, la verdad? Pero me parece bastante absurdo, sinceramente. No sé en vuestros países o cuál es vuestra experiencia en vuestro campo laboral, pero a mí me choca bastante esto, tío. O sea, no tienes nada que hacer y yo qué sé, estás ahí calentando la silla, básicamente. No puedes hacer nada más. Y seguro que además gente en puestos superiores, con lo cual el sueldo es bastante mayor. Y que porque no tengan carga laboral no hacen nada. Pero nada de nada, o sea, ni el huevo. Y me hace muchísima gracia, no sé. Yo igual en mi práctica me sentía mal porque había muchos momentos que no hacía nada, pero después me di cuenta que hasta el gerente lo hacía. Supongo que en Japón es peor porque como extranjero no quieres sentirte inútil. Claro, tío, es que ese es el problema. Yo ahora mismo, aparte de ser el nuevo, soy el guiri. Y vale, yo por lo menos aprendiendo japonés y demás siento que estoy haciendo algo que de cara al futuro pues puede ser provechoso. Algo que digas, vale, pues vamos a hacer algo. Pero no sé, hay momentos en los que me siento un poquito mal. Porque es en plan, bueno, pues me están pagando por estudiar. Lo mismo que si fuera una escuela estaría estudiando y tendría yo que pagar, pues en este caso me pagan por ello. Pues de puta madre. Por un lado bien, pero joder, no sé, no lo veo del todo bien. Y nada más, a ver qué más os puedo contar, porque con esto yo creo que ya he terminado todos los temas que tenía. Vamos a repasar. PC nuevo, anécdotas del Mac, sí. Nuevo trabajo, nueva compañera, sí. Nueva lente de la cámara, sí. Visita a España, se me olvidó deciros eso. En febrero habrá un fin de que no haya directo. El día... ¿Qué día es? A ver. Voy a mirar aquí el calendario. El día 9 de febrero. Ese día de todas formas pondré una publicación. No voy a hacer directo porque quiero estar tranquilo en mi visita a España. Así que no haré directo. Y nada, luego ya la semana siguiente, si consigo que esta semana me den el permiso para trabajar esta semana,
y dejarme los descansos para el mes que viene, pues sin problema. Si no, pues... bueno, tengo planes, de hecho. Debería de pedir los descansos también de este mes, porque me conviene, en el fondo. Porque quiero ir a la oficina de tráfico a sacarme el carnet de conducir japonés. Quiero sacarme el permiso de conducir japonés por tenerlo. No es que lo necesite ni mucho menos, pero lo tengo ahí y ya está. Ay, ahora me entra el hipo. Me cago en la puta. Ah, que me muero. Ah, joder. Joder. ¿En qué puto momento me va a dar el hipo? Ay. Ah. Eso, que me quiero sacar el carnet, ¿vale? Para tenerlo, por si acaso por el verano me apetece coger un coche o lo que sea y irme por ahí. Que por lo menos lo tenga. De hecho, es que creo que me caduca el de España, me caduca ahora. Entonces, bueno, en mayo igual vuelvo a España y vuelvo más días. Y me dedicaré a renovar el DNI y a renovar el carnet de conducir. Y quitármelo de delante. Por lo menos para una larga temporada que quede bien cubierto. Y tema de bancos. Estoy hasta los cojones también de los bancos en España. De las putas comisiones. De tener que mandar los putos SMS para confirmar las transacciones y demás. Que no pueden utilizar el puto Google Authenticator o algo. No sé, me toca mucho los cojones eso. Así que tengo que mirar algún banco que me permita hacer todo este tipo de trámites y demás. Si conocéis alguno y me lo podéis dejar aquí en los comentarios, pues lo agradecería muchísimo. Algo que me permita no tener que hacer transacciones a través de un SMS, un código que te envíen por SMS. Que no me hablen tampoco en comisiones, en plan, yo qué sé, eres mayor de 30 años, no tienes no tienes domiciliada tu cuenta y demás, o no tienes ingresos y demás, pues pan, te cobramos un porcentaje. Puta madre. Un coñazo, vaya. Así que si tenéis alguna idea, ponérmela por ahí debajo, porfa. Y nada, eso, que me iré 3 días a España, lo que os comentaba antes. Me iré del 7 al 10 de febrero a visitar a mi familia, así puedo ver algunos amigos también. Y poco más, un viaje express, haciendo el año, ya que de hecho hoy hace un año y un día que estoy aquí en Japón. Así a que se dice pronto, la verdad. Y nada más. Creo que no me queda nada más. Déjame revisarlo. Visita a España, regalos y comida. ¿Regalos? ¿Qué regalos? ¿Por qué apunté regalos? Regalos y comida. ¿Por qué tengo apuntado regalos y comida? Ah, sí. Bueno, esto puede ser para la semana que viene. De qué regalos os gustaría, por ejemplo, que alguien os trajera desde Japón. Porque tengo la idea de comprar regalos para mi familia y demás. Pero no sé qué comprar exactamente. Y de hecho les he preguntado, ¿qué queréis? Y me dicen, no, si con que vengas tú ya vale. Y yo, vale, estupendo. O sea, joder, es que no sé qué llevar, la verdad. Aparte de las estatuillas de los dioses, no se me ocurre nada más. Sí, bueno, aparte de que me han regalado cosas. Eso siempre. A mí siempre me caen regalos, no sé cómo me las apaño. Por un lado o por otro siempre me cae algo. Pero no, me refería al tema de los regalos de yo llevar a España. De esta vez de ser yo el que regale, vaya. La Tokyo Tower en miniatura. Uf, no sé, casi prefiero Skytree, mucho más bonita, la verdad. ¿Y qué más? Nos quedan aquí un par de temas. Minuto y 15 que nos queda para hacer la hora. Invierno, nieve, frío y sin estar... Vale, eso ya lo dije. Y lo de patinar. Pues todo esto ya está hecho. Ya he terminado todos los temas que tenía. Y queda un minuto para hacer la hora. Así que nada, vamos a aprovechar ya este último minuto que nos queda para terminar de leer los pocos comentarios que me quedaron por leer al final.
Cristian no tiene nada que ver con esto, pero ahora me está picando la curiosidad de aprender Kotlin. Pues está bastante divertido, la verdad. Les digo, a mí me gustaba programar en Java y me está gustando mucho más programar en Kotlin. Se hace mucho más cómodo. La idea de la Tokyo Tower en miniatura. Hiraki, buenas, buenas. Llegas justo para el final. Y Dani dice algo de artesanía para colgar en casa o comida tradicional. Sí, me parece buena idea lo de artesanía. De hecho, por ejemplo, lo de los dioses, las estatuillas de los dioses, van en ese plan. Y algo para colgar en casa. Uf, pues tendría que buscar algo. Alguna katana o algo de esto. Oh, ya sé. Podría volver a Kamakura. Sí, Hiraki, puedes hacer una pregunta sin problema. Podría volver a Kamakura a comprarme el sombrero este de paja, que dije que si me conseguía quedar aquí en Japón me volvía a Kamakura a comprarlo. Así que podría volver a Kamakura, comprar el sombrero y llevármelo a España y dejarlo allí en España, de regalo. Eso sería un buen regalo, yo creo. Porque de hecho una de las cosas que dije fue, no me lo voy a comprar porque si me toca volver, voy a tener que hacer el gilipollas en el aeropuerto con 20.000 bártulos y el sombrero. Pues en este caso voy a hacer el gilipollas con el sombrero, pero no llevaré tantos bártulos. Llevaré nada más que una maleta de 25 kilos, que es lo que me tengo que llevar, y la maleta de mano, en la que me llevaré probablemente el Mac. Que a ver si lo consigo dejar todo listo. Y bueno, pues si me aburro, tengo tiempo y puedo hacer un directito así, pues igual al final lo hago. No creo que lo haga, no quiero prometer nada, pero bueno, la posibilidad está ahí. El Mac no pesa tanto como este, que este son 5 kilos, y la verdad cambia. Así que bueno, vamos a terminar con la pregunta de Hiraki. Dice, mi idea es ir este 2020 a Japan, pero solo tomo las vacaciones en agosto. ¿Me recomiendas ir en agosto? Soy de Murcia, por el calor no creo que sea mucho problema. Pues si el calor no es el problema, no hay muchos más problemas. De hecho, agosto es buena época para el Obon. Es por lo único que te puedo decir. Por lo demás es un coñazo por el calor. Y bueno, tienes festivales de Hanabi y Matsuris a punta pala. Pero bueno. Oliverola estaba preparando el almuerzo. ¿De qué me perdí? Pues te perdiste de ya todo. Nos estábamos despidiendo, comentando ya las últimas preguntas y demás. Así que bueno, no queda mucho más. Gracias a todos los que habéis estado aquí. De hecho, cada vez estamos siendo más. Empezamos siendo en el primer All Week Japan unas 7 personas. Ahora ya estamos siendo más de 10. Ahora mismo somos 13. Con lo cual, genial. Gracias a todos los que escribís y demás, porque se hace mucho más ameno. De hecho, el poder, aunque yo prepare temas y demás, el poder ir contestando vuestras preguntas y vuestros comentarios, pues hace que la comunicación sea mucho más fluida y se agradece mucho más. Ahora pues sí, os tocará coger y cuando termine esto, pues volver al resubido desde cero y poder verlo. Así que nada, muchas gracias a todos en general. Y ya sabéis, porfa, compartirlo para poder llegar a más gente. Y esas cosas. Y a ver si esta semana que viene os puedo subir un vídeo de Kamakura enseñándoos un Buda muy grande dentro. Y algún que otro paisaje de playa y demás. Son vídeos del verano, la verdad. Hace bastantes meses que están grabados, pero bueno, no tuve tiempo de editarlo. Así que nada más, muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos la próxima semana. A ver si puedo subir el vídeo antes, si no pues para el sábado. Así que venga, que paséis una buena semana y volver a veros el vídeo y compartirlo, ¿vale? Nos vemos. Bye.